Vamos en la noche de hoy a la palabra del Señor. Para ello les pido por favor que abran sus Biblias en el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 5, versículo 33. Marcos 5, 33 nos dice: entonces la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Le dijo toda la verdad al Señor Jesús. El título que tenemos en el breve tiempo, en esta noche, sencillamente es el médico de las almas. Es sencillamente maravilloso. Cristo es el médico de las almas. Cristo es el único que puede sanar un alma de la enfermedad del pecado. Y amados, esto no es una parábola, esto no es una narrativa cualquiera, esto es un hecho histórico. Cristo sanó a esta mujer y le concedió salvación. Pero este hecho histórico es de gran aplicación para nosotros porque nos muestra el gran cambio que Dios hace en la conversión. Cuando una persona profesa la fe en Cristo, cuando una persona dice soy cristiana, cuando una persona dice yo me voy con el Señor, esa persona está diciendo Dios ha obrado de tan gran manera en mi vida que es evidente. La conversión no es una mera cuestión allí mística que no sabemos explicar. La conversión es un hecho claro, tangible, evidente, tanto en la vida nuestra como en la vida de los demás. Y este ejemplo de conversión es algo maravilloso. Vivimos en esta tierra, en una tierra que está sujeta a la maldición como consecuencia del pecado. A un mundo que podemos decir está maldito como consecuencia del pecado. Pero los hombres no están en ninguna posición privilegiada. El hombre está enfermo, postrado, inhábil. El hombre no puede hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque está enfermo, está postrado. El pecado lo tiene paralítico, el pecado lo tiene inmóvil, el pecado lo tiene alejado del Señor. Dios está en la santidad, el hombre está alejado de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está enfermo de pecado, inhábil de caminar, inhábil de dirigirse hacia Él, inhábil de escoger lo que a Dios le agrada, inhábil de hacer las obras que a Dios le place, inhábil de obedecer. Está imposibilitado. ¿La causa? El pecado. El hombre está enfermo de pecado. El pecado es como un cáncer. Es como un cáncer que se esparce en todos los departamentos del alma de la persona. El pecado es esa enfermedad que hace metástasis en todos los departamentos del alma de la persona. En la conciencia, en sus sentimientos, en la razón, en todo. El pecado infecta todas las áreas de la vida. Nadie puede decir, yo peco en tal cosa, pero jamás perderé mis principios morales en tal cosa. Todas las áreas de nuestras vidas están infectadas por el pecado. Por eso nosotros hablamos de una depravación total. No hablamos de una depravación total porque el hombre sea depravado en su máxima expresión, sino que hablamos de una depravación total en el sentido de que la maldad, el pecado y la depravación del hombre ha infectado todas las áreas de su vida. Es decir, la totalidad del alma de la persona está infectado en uno o en otro grado por el pecado. Ese pecado enfermó el alma del hombre, lo inhabilitó para obedecer a Dios. Por eso el hombre por naturaleza está separado de Dios. Desafortunadamente, no todas las almas de todas las personas serán sanas de este grave mal del pecado. Y yo deseo hacerles una pregunta sin ponerlos en una situación incómoda. ¿Será usted acaso, digo yo, les pregunto o me pregunto, ¿será usted acaso uno de esos ingenuos que sabe que está enfermo de pecado, pero que espera de manera mística y misteriosa como un acto de magia que lo cure del pecado? ¿Será que usted es tan ingenuo que cree que el pecado
va a ser tratado de esa manera, de una manera mágica, misteriosa, de una manera desconocida? ¿Será que usted es tan ingenuo que eso cree? ¿O será que usted es uno de esos necios, y lo digo con respeto? ¿Será que usted es uno de esos necios que anda por ahí sabiendo que está enfermo, contaminando a otros, contaminándose más con el pecado de otros, pero no buscando un remedio ni una sanidad para el alma? ¿Será que usted es uno de esos necios? O quizás usted sea uno de esos ilusos que persisten en creer que no están enfermos, persisten en creer que no necesitan sanidad para el alma, insisten, se convencen ellos mismos en decir: yo no estoy tan mal, no estoy tan enfermo, mi pecado no es tan grande. ¿Será? ¿A cuál de esas categorías usted se puede clasificar? ¿En cuál de ellas va a entrar? ¿Va a entrar en los necios que saben que están enfermos y no buscan al médico del alma? ¿Va a entrar en la categoría de los ingenuos que saben que están enfermos, pero esperan un acto de magia, un acto milagroso? ¿O va a entrar en la categoría de los ilusos que se hacen los locos como si nada estuviese pasando, y peor aún, como si nada fuese a pasar? ¿O será que usted será uno de ellos que por la gracia del Señor, como cantábamos en el himno, se va a dar cuenta de su pecado y va a buscar al único que la puede salvar, sanar de esa grave enfermedad? ¿Cuál? ¿Va a pertenecer al grupo de los 3 que se va a condenar? ¿O va por la gracia del Señor a buscar la sanidad de su alma con el médico del alma, quien es el único que lo puede sanar? ¿Qué es lo que va a hacer? Versículo 23 y 24. Y le rogaba, esto es el principal, Jairo, le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Jesús se dirigía a sanar a la hija de Jairo. De repente, fíjense ustedes lo brusco, de repente, mientras está hablando con Jairo, mientras dice vamos, de repente el evangelista nos introduce a un personaje crítico para nosotros, un personaje fundamental, un personaje que muchas personas citan en sus escritos, que muchos de nosotros conocemos, y es la mujer que estaba enferma con el flujo de sangre, no desde hacía 1 año, no desde hacía 2, sino desde hacía 12 años. De repente el evangelista nos habla de esta mujer en el versículo 25 y nos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y fíjense en esto, y había sufrido mucho. Bueno, dejemos este versículo para un instante. Esta mujer llevaba sufriendo 12 años porque padecía del flujo de sangre. Bueno, tome el papel de la mujer. Lo que les decía ahora, el pecador es una persona enferma. El pecador es una persona necesitada. La mujer era rechazada por tener flujo de sangre. La mujer no podía participar de la adoración a Dios porque era considerada como inmunda. No podía entrar en la sinagoga, no podía participar de ningún acto religioso, era discriminada, se veía inmunda. No tenía comunión con los demás. ¿Y acaso no es ese el lugar del pecador? ¿Acaso cuando la persona está en pecado se puede hablar de ella como una persona limpia? ¿Acaso si usted está conviviendo, viviendo y practicando el pecado, puede decir que usted tiene comunión con Dios? ¿Acaso si usted se maravilla, se goza, se sumerge, bebe y se embriaga en el pecado, usted puede decir que puede entrar a adorar al Señor? ¿Acaso Dios no lo ve como una persona inmunda? ¿Acaso su pecado y la enfermedad de su pecado y las llagas que suturan la esencia del pecado no son causales para que esté alejado de la presencia del Señor? ¿Acaso usted no necesita que el médico del alma sane su alma? ¿Acaso usted no puede ver la necesidad? Pero quizás usted también en esto también se asemeje
a la mujer. Usted ha tratado, fíjese versículo 26, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Quizás usted ha tratado de automedicarse para sanar su alma. Quizás usted ha intentado métodos de meditación, o quizás usted ha intentado métodos de relajación, o ha explorado el budismo o el hinduismo o una religión mística o la relajación o la meditación contemplativa. Quizás usted ha tratado de mejorar su alma con métodos suyos. Quizás usted ha dicho, tengo que hacer esto y aquello para tener sanidad en mi alma. Quizás usted lo ha hecho. O quizás de pronto usted sea o pertenezca al grupo de personas que ha hecho lo que los demás le han dicho. Vea, haga esto y se mejorará. Vea, medite de aquella manera y encontrará al Señor. Vea, haga esto otro y tendrá paz. ¿Cuál de los dos es? ¿Se ha automedicado usted o ha tomado medicina que le han hablado otras personas? ¿Cuán serio, escúchenme bien, cuán serio y cuán peligroso es cuando una persona se automedica? ¿Cuán serio y cuán peligroso es cuando una persona toma la medicina que le han recetado a él, pero que le sobra y le dice, ve, esto me ha servido a mí, por lo tanto tómala, también te va a servir a ti? ¿Cuán serio es eso? ¿No será lo mismo para el alma? ¿No será también serio y peligroso que tú te autorrecetes? ¿No será serio y peligroso que tú sigas lo que tú crees o de la manera que sigas al Señor como tú crees que debe ser? ¿No será serio y peligroso que tú estés poniendo algo tan serio como la salud de tu alma en manos de otra persona que no es el médico de tu alma? Solamente tenemos a alguien que puede sanar nuestra alma, pero las personas continúan empecinadas en buscar soluciones a sus vidas. Amados, y quizás usted sea uno de aquellos que esté buscando soluciones materiales a problemas espirituales. Quizás ese sea su caso. Pero hay dos cosas que es necesario que usted entienda en la noche de hoy. Lo primero es que su problema es de índole espiritual. Su alma está enferma porque peca. Usted está enfermo en su alma, moribundo y agonizante, porque está en pecado, porque vive en el pecado, porque continúa drogándose y emborrachándose con el pecado, porque es indulgente con el pecado, porque tiene gula por el pecado, porque ama las cosas malas. Por eso usted está intoxicado y moribundo por el pecado. En un estado de agonía, usted se va a tomar una aspirina, o en un estado de agonía usted llama y clama desesperadamente al médico. ¿Por qué no clama entonces al nombre de Cristo? ¿Y por qué no le clama a Cristo que perdone sus pecados? Cristo es el médico del alma. Cristo es aquel en quien reside la potestad y el poder para sanar el alma, para librar el alma del azote del pecado. ¿Por qué entonces no vamos a Cristo? ¿Por qué entonces no pedimos perdón? ¿Por qué entonces no vemos nuestra condición? ¿Y por qué entonces no vemos que quizás nos hemos pasado meses o quizás muchos de ustedes o algunos años tratando de mejorar la condición de nuestras vidas y hemos fallado? Final del versículo 26 que dice, y nada había aprovechado. Nada de lo que el hombre haga le va a aprovechar, y nada de lo que el hombre haga en obediencia a otro hombre le va a aprovechar. Y peor aún, amados, antes, o sea, por el contrario, le iba peor. Claro que le va peor. ¿Cómo va usted a poner la sanidad de su alma en manos de otro pecador que necesita ser sano él mismo? ¿No necesita usted correr pronto al médico del alma? ¿No necesita usted clamar pronto convencido de que Cristo es el médico del alma, de que Cristo sana el alma de todos aquellos quienes se humillan a Él y quienes creen que Él lo puede hacer? ¿Qué necedad entonces es buscar otras soluciones para un problema que solo Cristo puede sanar?
Antes bien, fíjense, le iba peor. Eso es como la persona que está en unas arenas movedizas. Y quizás si usted está alejado de Cristo, si usted está viviendo en el pecado, póngase usted mismo en un hueco lleno de arenas movedizas. Entre más la persona se mueva, más se va a hundir. Es lo mismo con el pecado. Entre más usted intente métodos personales o métodos humanos, más se va a hundir, peor le va a ir. Aprenda de esto, aprenda de esta narrativa y clame pronto la sanidad de su alma a Cristo, quien es el único que la puede otorgar. El pecado carcome su alma, ha luchado para librarse del azote, ha gastado sus fuerzas para ser una mejor persona, ha buscado ser mejor persona haciendo cosas que otros han hecho, pero nada ha mejorado y por el contrario, todo ha empeorado. Pero es aquí cuando llega algo grande, cuando la mujer estaba desesperanzada, cuando la mujer ya estaba sin esperanza alguna, cuando la mujer lo había probado todo en su vida y no había encontrado reposo para su alma, paz en su corazón, ahí en ese momento sucede algo grandioso. El evangelio es expuesto a esta señora. Versículo 27, oyó hablar de Jesús. Amigos, hoy no está la persona que le habló a la mujer, ni hoy está la mujer. Hoy está usted, quizás enfermo del alma, y hoy estoy yo, un simple gusano que predica el evangelio de la gracia de Cristo, y estoy yo para hablarles de Cristo. Cristo es el médico de nuestras almas. Cristo es Dios encarnado, que descendió siendo Dios, tomó forma de hombre y descendió a este mundo vano, impío, pecador y enfermo, para sanar a todos los enfermos que creyeren en Él. Cristo es el único que trae paz y confort y alivio a su alma. Cristo es el único que tiene el poder para deshacer lo que el pecado ha causado en su alma. Cristo es el único que tiene el poder para hacer una nueva criatura. Si usted se ve como algo vil, como algo menospreciado, si usted entiende que usted está carcomido por el cáncer del pecado, pero si cree que Cristo puede hacer de usted una nueva criatura, si cree en Cristo como el Dios omnipotente que descendió para sanar y perdonar a unos, no, a todos los que creen en Él, a todos los que creen. No hay persona que crea que haya sido rechazado. No hay persona que crea en Cristo que haya sido echado a un lado. No hay persona que haya confiado en el Señor como médico de su alma y que no haya obtenido sanidad para su alma. Por tanto, si usted cree, si tan siquiera usted pudiera creer esto, recibirá el perdón del Señor y recibirá paz y confort. Y el medicamento que necesita su alma para ser salva lo tendrá. A saber, el Señor le dará nuevas inclinaciones y el Señor permitirá que usted se devuelva de sus malos caminos y venga a la cruz a pedir perdón. El Señor lo hará todo. Pero amados, si usted sabe que es pecador o pecadora y se rehúsa a venir a Cristo, pues no hay esperanza alguna. Ese es Cristo. Y esta mujer escuchó de Cristo. Y esta mujer escuchó lo que Cristo hacía en otras poblaciones, en otras localidades. Esta mujer escuchó hablar de Cristo como Salvador. Y esta mujer creyó lo que le habían dicho. ¿Cómo manifestó? ¿Cómo sabemos que creyó? Porque se fue hacia Él. Porque fue hacia Él. ¿Cuántos de ustedes creen estas palabras que yo les estoy hablando? ¿Y cuántos de ustedes correrán hacia los pies de Cristo a pedir perdón? Yo no lo sé. Lo que yo sí les digo es que quienes de ustedes escuchen el evangelio y crean en Cristo como Dios, Señor, Salvador, justo Rey, soberano, eterno y médico de las almas, y vengan a Él, no serán desechados, no serán despreciados, no serán rechazados, serán acogidos y experimentar un gran cambio como esta mujer lo experimentó. Pero la mujer oyó, creyó
y se dirigió a él. ¿Cuántos de ustedes se dirigirán al Señor en esta noche? ¿Cuántos de ustedes creerán lo que yo les he dicho del Evangelio y se postrarán delante del Señor y clamarán perdón? Yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que quienes de ustedes lo hagan con un corazón sincero, quienes de ustedes confíen y pongan su confianza en el Señor, no serán despreciados, serán acogidos y tendrán la sanidad de su alma, esa sanidad que ningún medicamento terrenal ni que ninguna terapia de rehabilitación puede lograr. Es una sanidad que solo Cristo da, es una sanidad del corazón, porque la enfermedad del pecado no solamente es externa y visible, sino que interna y peligrosa, porque se expande y se extiende a todas las partes de nuestra alma, y muchas veces nosotros estamos tan anestesiados en el pecado que morimos creyendo que estamos sanos cuando lo que estamos es muriendo del cáncer del pecado. Ven entonces al Señor, clama entonces al Señor. Cristo es el médico del alma. Si Cristo no te sana, jamás nadie lo podrá hacer. La mujer entonces oyó de Cristo, creyó, ¿y qué? Se quedó en casa esperando una manifestación gloriosa, se quedó en casa esperando como si más tarde fuese a venir su sanidad. No, vean, su fe fue puesta en marcha y se dirigió a los pies del Señor. Versículo 27. Y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella creyó que Cristo tenía el poder y no solamente creyó, sino que fue hacia él. Fíjense ustedes, ¿por qué no piensan por un momento que esta señora era inmunda? No sabemos cómo olía o cómo vestía a causa de su enfermedad. Lo que sí sabemos fue que vio la multitud que apretujaba al Señor. Quizás vio una multitud tan grande que cualquiera de nosotros se pudo haber desanimado. Muchos de nosotros entramos a hacer una fila, una diligencia, a un lugar público, a un banco, y vemos una fila de 5, de 6 personas y decimos, después me devuelvo. Qué lección tan grande nos da esta señora, que vio la multitud y dijo, me abro paso porque necesito venir a los pies de mi Salvador. Me abro paso, dejo todo prejuicio a mi lado y voy a buscar a mi Salvador, a mi Señor, a aquel quien tiene poder para sanarme. Yo les voy a dar un ejemplo. Supongan que ustedes están sufriendo una grave enfermedad. Supongan que ustedes conocen a 15, a 20 o a 30 personas que han sufrido esa terrible y grave enfermedad de la que usted sufre y que le ha dicho a usted, miren, hay un médico que trabaja enseguida de su casa, no cobra la consulta y todas las personas que él ha tratado han sido libradas de ese azote. Qué bueno tener médicos así en la vida real, ¿cierto? Qué bueno tener un médico que garantice que cualquier persona que lo puede ver va a ser libre del azote. Qué bueno que los médicos tuviesen la potestad de librar de los azotes, de las enfermedades a todas las personas que fueran. Qué bueno fuera eso, ¿cierto? Pero ningún médico tiene esa potestad. Solo en Cristo yace la potestad, el poder y el dominio de sanar el alma enferma de las personas. Pero quizás usted tiene al médico ahí, quizás usted sabe que todos los que le han visto han sido sanados, y quizás usted vea una cola grande y diga, yo no voy a hacer la cola, no voy, después, me retiro, quizás mañana. Quizás usted vea muchos obstáculos. Cualesquiera que sean los obstáculos que usted pueda ver que le impiden venir a Cristo en fe, creyendo que Él lo puede sanar del azote del pecado, cualesquiera que sean los obstáculos, y me puede quedar toda la noche enumerándolos, no lo voy a hacer, pero cualesquiera que sea el obstáculo que usted vea, déjeme recordarle unas cosas. Espero que este recorderis lo mueva a pensar en su necesidad.
Primero, usted está necesitado, está agonizando. No, pero yo estoy bien. No, si usted no ha venido a Cristo, su alma está en peligro de muerte. Entonces, déjeme recordarle que usted está necesitado, que usted es el que tiene que buscar, que usted es el que tiene que clamar, que usted es el que tiene que rogar que Él le conceda una cita para verlo. Usted es el que está necesitado. Está en su interés buscar a Cristo. Si ustedes buscan en su Sisbén o en su EPS, si ustedes buscan persistentemente a un médico para que les sane una enfermedad o para que les recete para una dolencia, ¿cuánto no más van a buscar a Cristo hasta que Él los escuche? ¿O es que cuando el Sisbén o la EPS les dice no hay cita para mañana, ustedes dejan de llamar? ¿No son persistentes ustedes llamando y llamando y llamando hasta que se las den? ¿No son persistentes ustedes yendo y yendo y yendo y buscando la sanidad hasta que obtengan mejoría? ¿Por qué entonces no son persistentes buscando la sanidad del alma que solamente Cristo puede dar? Quiera el Señor moverlos a que ustedes puedan ver su necesidad. Ustedes están necesitados. Además, recuerde que todo lo que usted ha hecho para ser una mejor persona ha fallado. Recuerde también que el doctor de las almas aún puede ser hallado. El doctor trabaja de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tóquele en consultorio a las 6:30 a ver a quién encuentra. No encuentra ni a la secretaria. Amados, no creamos que Cristo va a estar siempre pendiente esperando hasta que usted venga. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Buscadle entre tanto que está cercano. Vosotros pecadores, devolveos de vuestro mal camino y buscar a aquel quien puede sanar tu alma. Entonces, déjeme recordarle, y me puedo quedar recordándoles estas cosas toda la noche, y ustedes están en gran necesidad. Vaya a Cristo, confíe en el poder, crea en su infalibilidad. Cristo y solo Cristo es quien hace posible la sanidad de su alma. Vamos brevemente a una porción, está en Isaías 53, Isaías 53, versículo 3. Están hablando acerca de Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Nosotros se nos hace extraño ver a un médico enfermo. Bueno, Cristo tomó la enfermedad para que tú tuvieses la sanidad del alma. Experimentado en quebranto. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿No te das cuenta de que la palabra no hace referencia a nadie sino a Cristo? Y si no es a través de Cristo no hay sanidad, si no es a través de Cristo no hay paz. ¿Qué estás esperando para venir humillado a los pies del Salvador? ¿Qué tanto esperas para venir clamando la sanidad de tu alma? La mujer tuvo fe entonces porque dijo a sí misma, dijo en su corazón, creyó y dijo, yo iré al Señor. Pero amados, hubo un cambio notable en la mujer, y ese es el cambio que hay en una conversión. Una conversión no es una profesión. Muchos son los que profesan. Venga, pasen al frente, levanten la mano y profesen. Muchos son los que lo hacen, pero continúan sus vidas iguales, continúan sus vidas en pecado. No hay un cambio. Pero cuando Dios, amado, si tú vienes a Cristo y si tú clamas con todo tu corazón, basta solo que tengas ¿cuánta? ¿Mucha fe? No, basta que en ti haya por la gracia del Señor una fe pequeñita como un grano de mostaza para que eso sea acepto al Señor. Si tú vienes al Señor en fe y en arrepentimiento, Cristo hace un cambio en ti, un cambio grande, un cambio notable. La mujer tenía flujo de sangre y de inmediato su flujo de sangre cesó. De inmediato era inmunda y vino y tocó a Cristo en fe, y de inmediato ya no fue más inmunda. Estaba rechazada y era repudiada y vino a Cristo y de inmediato halló la sanidad.
Amados, ¿por qué entonces no van al Señor? ¿Por qué entonces no vienen clamando cuando solamente Él es quien los puede librar del azote del pecado? La conversión, amados, es una manifestación del poder de Dios. Cuando una persona viene a los pies del Señor, en fe y en arrepentimiento, el poder de Dios es evidente en la vida de esa persona. El poder de Dios cambia a esa persona. Dios le da a esa persona de su poder, es decir, le da poder y dominio sobre el pecado. Dios hace una nueva obra. ¿Cómo la hace? Porque todo el poder suyo cambia a esa persona, cambia sus ideales, cambia sus deseos. Es el poder de Dios quien sana a esta persona. Una vez más, miren cómo Cristo cambia a esta mujer, y cerremos diciendo simplemente: ¿quién es usted? Usted es uno de aquellos que necesita la sanidad, esa sanidad espiritual, pero que dice: yo lo voy a buscar por mis propios medios. Usted es uno de aquellos que se ve enfermo, alejado del Señor por el pecado, y dice: Dios lo va a hacer. No sé cómo, pero Dios lo va a hacer. Usted es uno de aquellos que dice: no necesito, o por la gracia del Señor. Usted hoy es uno de aquellos que escuchó hablar de Cristo y que fue a Cristo en fe, sabiendo de que en Él yace la potestad para el perdón de los pecados. Quiera el Señor darle la gracia para que venga confiado a los pies del médico de las almas. Quiera el Señor darle la fe para que usted crea que solamente Él lo pueda salvar. Y créame lo que le voy a decir: si usted viene con un corazón imperfecto, pecador, pero sincero y humillado delante de Dios, delante del médico de tu alma, eso encontrará sanidad para tu alma. Quiera Dios entonces hacer una obra maravillosa y grande en su corazón, una obra que sea notable para usted y para todas las personas a su alrededor. Quiera el Señor con su poder afectar su vida para siempre, para la gloria y honra del Señor y para beneficio eterno de su alma. Quiera el Señor derramar sobre todos nosotros su gracia y salvar de entre nosotros a quien aún no le conoce. Amén.